porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Amén a la palabra del Señor. Padre, gracias te doy por esta palabra. Y Señor, por seguro esta palabra será de edificación para tu iglesia. Será, Señor, aquella palabra que nos alienta, que nos fortalece, que nos establece, que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. Y saben que Dios al rescate. Amén. Dios nos rescata. Amén. Y hermanos, yo veía que el tema principal de este salmo es la bondad de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios bondadoso? En el versículo 1 dice: alabad a Jehová. Amén. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? Amén. Algunos vinieron con más fuerza, otros con menos fuerza, pero lo principal es que esta mañana llegamos para alabar a Dios. Amén. Porque Él es digno de ser alabado. Y dice la palabra aquí: Él es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Muchos están dudando de que Dios, ¿será que Dios es el que castiga porque nos equivocamos o será un Dios bondadoso? En esta mañana yo quiero decirle que Dios es bueno. Y dice la palabra de Dios: porque para siempre es su misericordia. Y quiero centrarme en la misericordia. Cada uno de nosotros escuchamos y tantas veces está expresado en la palabra de Dios el término misericordia. Y podríamos definir la misericordia. ¿Qué será la misericordia? ¿Será un término que escuchamos siempre y que muchas veces tal vez lo malentendemos, no lo comprendemos? Pero lo que sí sabemos que Dios, esa misericordia la renueva cada mañana. Y yo me ponía a pensar en esta mañana y decía: ¿qué sería de mí si Dios no renovara su misericordia para mi vida? Qué tremenda pregunta, ¿no? Y yo observaba que misericordia es un término compuesto, y está compuesto de miseria, de corazón, ¿sí? Y la miseria, veo que muchas veces dice: ¿qué miseria? ¿No? Y cuando hablamos de miseria hablamos de necesidad, ¿sí? Y cuando hablamos de misericordia hablamos de necesidad del corazón, de vacío del corazón, que solo puede ser llenada por la misericordia de Dios. Y yo en este día anotaba, dice: ¿qué es la misericordia? Trato compasivo que Dios da a una persona, ¿sí? ¿Cuánto entienden que Dios los trató compasivamente? Amén. Porque si en esta mañana nosotros creyéramos que estamos aquí porque nosotros merecemos estar en la casa de Dios, estaríamos totalmente errados. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios vio nuestra necesidad, vio tu miseria y vio mi miseria y dijo: tengo que hacer misericordia a mi creación. Por eso abro sus ojos para que puedan ver la luz gloriosa de Cristo y para que puedan alabar y bendecir mi nombre. Y ahí entendemos que Dios es bueno. Y ahí entendemos por qué Dios renueva su misericordia cada mañana. Y entonces observo y dice: más, vio que yo le estaba leyendo la definición, trato compasivo que Dios da a una persona, pero dice: más allá de sus méritos, más allá de sus méritos en virtud de la expiación a través de Jesucristo. Quiero que hoy se vaya con este término bien claro. Y le vuelvo a repetir: trato compasivo que Dios da a una persona más allá de sus méritos. Quiere decir que en la salvación, en el perdón de Dios, no tuvo nada que ver tus cualidades. Amén. Amén. Podemos expresarlo de esta manera: misericordia es igual a bondad de Dios. Amén. Es más, podemos expresarlo así: misericordia es igual a Cristo. Amén. ¿Cómo se expresa la misericordia de Dios? A través de
de la obra redentora de Cristo. A través de que Dios expuso a su Hijo a la muerte para expiar tus pecados y mis pecados. Mira si no hay misericordia. Aleluya, en favor a tu necesidad, porque ¿quién necesitaba la remisión? Lo necesitaba yo y lo necesitaba vos, iglesia. Lo necesitábamos nosotros. Eso es misericordia. Misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás y ofrecerles ayuda. Amén. Entonces, si en esta mañana yo te estoy preguntando ¿cuántos misericordiosos hay? Entonces podríamos decir ¿cuántos sienten empatía por la necesidad del otro? Y esta debería ser la cualidad de la iglesia, la cualidad del discípulo, del seguidor de Cristo, del cristiano. Amén. Sentir misericordia porque hubo alguien que tuvo misericordia de nuestra necesidad. Y entender que por eso Dios es bueno. En este capítulo, en este Salmo 107, como les decía, el tema principal es la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a través de este salmo, está expresando 4 imágenes de 4 diferentes situaciones, como decía, del errante, del prisionero, del insensato y de los sacudidos por la tempestad. En todo este capítulo se expresan prisioneros que estaban volviendo del exilio, insensatos que estaban volviendo de la esclavitud, sacudidos por la tempestad que estaban volviendo muertos seguros. No sé cuántos se identifican conmigo. Porque usted y yo éramos errantes, éramos prisioneros, éramos insensatos y cada vez somos sacudidos por la tempestad. Y ahí vemos la bondad de Dios. Porque en esa circunstancia de errantes, de prisioneros, de insensatos, de sacudidos por la tempestad, el único que nos puede dar ayuda es la bondad de Dios a través de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabado sea Dios. Y yo observaba, y lo que estudia la palabra de Dios dice el Salmo 107 refleja la liberación de Egipto y la llegada a la tierra prometida, y otros dicen no, refleja la cautividad de Babilonia y el regreso a Jerusalén. Sea lo que sea, está reflejando que gente que estaba esclava, que estaba en insensatez, que estaba volviendo. Amén. Y qué bueno es volver al hogar. Qué bueno es llegar a puerto seguro. Y el versículo que yo le dice, cambia la tempestad en sosiego. Y sabe que algo que tenemos que entender, que la tempestad va a llegar. Y recuerdo en esta mañana que en una tarde mi tío me dice, vamos a ir a ver a River. ¿Cuántos son de River? Algunos, gloria a Dios. 2. ¿Cuántos son de Cristo? Amén, gloria a Dios. Sobre todo equipo está Cristo, amén. Así que si juega Cristo y tengo que ir al culto, ¿qué hago? Voy al culto y después ¿qué hago? No y los voy a ver a Cristo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque está primero el Señor. Y ¿saben qué? Íbamos a ver a River. Y en River estaba Enrique, estaba, a ver qué más en ese tiempo. Pasarela estaba en River jugando a la pelota. Sí, era un equipo titular. ¿Sí? Estaba en el arco, no sé si Cumpido o Goicochea, uno de esos. ¿Saben qué? Mi corazón empezó a latir fuerte. Digo, dale, tío, vamos. Y estamos en un lugarcito que se llama Puerto Elsa y nos teníamos que recorrer el río Negro, el río Pilcomayo y cruzar el río Paraguay para llegar a Asunción. Quiere decir que nuestro puerto seguro era Asunción.
Y ahí vamos a participar de ese encuentro. ¿Sí? Y salimos una tarde tranquila, el cielo negro, apacible, tranquilo, río Pico Mayo también. Pero cuando llegamos al río Paraguay, nuestra barcaza parecía que se iba a la guerra. Tremendo. ¿Y sabe qué? Estaba en el lancha y dijo, bueno, vamos a encarar las olas con toda la fuerza del motor. ¿Y sabe qué dijo? Empiecen a rezar. Y incluso por la cara de los hermanos, ¿saben? Seguro que cuando vieron esas lanchitas que son chiquitas, en comparación a un río, y encaró las olas. Ay, nos olvidamos del río, nos olvidamos de todo. Y había una señora que agarró a su niño y lo tapó con su pollera y decía María, decía José, decía todos los santos. Y invocamos a Dios. ¿Sí? En nuestra ignorancia, en nuestro desconocimiento, yo mismo le decía, mamá, ayúdame. Mamá ya no está, pero yo, no sé, en mi ignorancia le decía, mamá, ayúdame, Dios, ayúdame. Porque parecía que se daba vuelta. Hasta que pudimos atravesar ese río y llegamos a Puerto Sacó. Y hoy puedo entender que el que me ayudó fue Dios. Que me ayudó fue Dios. Él fue el que me ayudó por el Señor. Porque ahí no era la fuerza del motor, no era la habilidad del que manejaba, era Dios que calma la tempestad. Ese mismo Dios que calmó la tempestad. Ese mismo Dios que calmó la tempestad en la vida de cada uno de aquellos que estaban regresando a la tierra prometida, cada uno de aquellos que estaban regresando a Jerusalén. Solamente en Dios, solamente en Cristo hay sosiego. Solamente en el Señor hay paz, hay amor, hay gozo, hay plenitud de gozo. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo lo que observaba aquí, dice en el versículo 2, díganlos los redimidos. Amén. Testifíquenlo. Los redimidos tienen que expresar quién les otorgó la libertad, quién les dio el sosiego. Amén. Y esta mañana, qué bueno, ¿no? Que estamos comunicando, estamos diciendo, el Señor me redimió, el Señor me compró, el Señor me pagó el precio a precio de sangre. Amén. Dice la palabra de Dios, díganlos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Mire qué claro. Amén. Dios liberta a todo un pueblo de Egipto de la mano de Faraón, del enemigo, y lo trae a la tierra prometida. Dios trae a los cautivos que eran culpables. Esto también tenemos que ponerlo acá. Eran culpables. ¿Por qué? Porque habían caído en la idolatría, habían caído en el abandonar a Dios, y por eso fueron exiliados. Pero ahora Dios va al rescate y lo trae nuevamente a la tierra prometida. Aleluya. Por eso yo decía, Dios está al rescate. Y Dios nos rescató. ¿No tenemos en claro esto? Entonces alaben su nombre. Aleluya. Publíquenlo. Exáltelo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, y los ha congregado de las tierras. Dice, del oriente, del occidente, del norte, del sur. Los está trayendo. ¿Cuántos escuchan? Que vienen. Aleluya. Están viniendo, están llegando, están entrando. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, anduvieron perdidos. Ahí expresa a los primeros, estaban perdidos en el desierto, dando vueltas 40 años. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando en ellos. A veces nosotros no entendemos por qué no entiende, por qué no llega. Están dando vueltas, pero van a entrar por la fe. Están en el desierto como usted y como yo nos encontrábamos en desiertos espirituales. Aleluya. Y si alguno en este día se
desierto, le digo, entrad a la tierra prometida. Aleluya, es tiempo de entrar. No sigas dando vueltas. Dice la palabra del Señor, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Aleluya. Y dice más, dice, entonces, ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Gloria a Dios. Algunos dicen, ¿qué pasa? No está pasando nada, estoy dando vueltas, no estoy avanzando, no puedo proseguir. Entonces, ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron. Amén. Dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Mira cuál era la condición de estar lejos de Dios. Pero Dios los rescata. Y miren lo que dice. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Amén. Y los libró de sus aflicciones. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, los dirigió por camino derecho. Amén. ¿Cuántos entienden esto? ¿Y cuántos saben que andábamos por caminos torcidos? Por eso a veces nos pesa entrar a la tierra prometida, porque dice, para que vos entres a la tierra prometida tenés que caminar derecho. Porque aunque entres, te asomes, no te va a ir bien. Mire, Deuteronomio, alabado sea Dios, capítulo 28, versículo 64, dice, y Jehová te esparcirá. Los esparcidos, los que fueron al norte, al sur, al este, al oeste. ¿Por qué? Por desobedecer, por no oír la voz de Dios. Mire, Dios le dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tus padres, al leño y a la piedra. Y aún entre estas naciones, entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Aleluya. Algunos que tal vez se apartaron de la presencia de Dios saben que esto es así. Nos entristecemos, nos dolemos, estamos inquietos cuando no estamos en la presencia del Señor. Y dice la palabra de Dios, dice, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día. No vas a estar en paz. Y dice más, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Entre paréntesis, no va a haber contentamiento. No vas a estar conforme. ¿Cuánto da gloria a Dios? Qué tremendo. Y dice la palabra del Señor, por el miedo de tu corazón, que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Amén. Pero miren lo que dice el capítulo 30 de Deuteronomio. Dice, sucederá, como dice, después que pase esto, después que vayas cautivo, miren lo que dice la palabra. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres. Aleluya. Clamaron y te arrepintieres. Clamor y arrepentimiento. Y te arrepintieres, dice, en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Esto que estoy leyendo acá es lo que veo en el Salmo 107. Estoy viendo que ya están volviendo, que se arrepintieron, que empezaron a clamar, y el Señor les está dando entrada, hermano. Amén. Y dice la palabra de Dios
en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Dios estaba procesando a ese pueblo. Dios estaba como ahí exprimiéndolos. En el cautiverio, sufriendo en la esclavitud, presos, hambrientos, sedientos. Y dice la palabra de Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres. Conversión, obediencia. Amén. Arrepentimiento, igual, mejor dicho, clamor, igual arrepentimiento. Estoy con las ecuaciones yo. Igual, alabado sea el nombre del Señor. Conversión. ¿Sí? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están clamando? ¿Cuántos se arrepintieron? No, amén. ¿Dónde nos quedamos? ¿En el clamor? ¿Estamos en el arrepentimiento? Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres. Cualidades que tiene que tener el cristiano que está habitando la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú. ¿Y qué más dice? Y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Quiere decir que esto que aparece en el 28 y el 30 ya está diciendo, si hicieras estas cosas, vas a volver, te voy a rescatar. Amén. Y en el Salmo 107, ya están volviendo, ya están entrando a la tierra. Y dice la palabra del Señor, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. ¿Ven? Entonces, rectitud me da un lugar confortable en que habitar. ¿Y qué más dice? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa. Y yo buscaba, ¿qué quiere decir menesteroso? Y a ver si lo entiendo. Por acá, ¿qué quiere decir menesteroso? Hermano, parece que me saqué de lugar. Misericordia, misericordia. No, el alma menesterosa es necesitada, que carece de una cosa o de muchas cosas. Ese es el menesteroso. ¿Por qué el orgulloso le cuesta tanto estar en pecado? Porque dice, yo con esto no necesito. Prevalece su yo. Ahora, cuando reconocemos que necesitamos, que tenemos hambre, que tenemos sed de Dios, ahí cambiamos. Dice acá, necesitado que carece de una cosa o de muchas cosas. Estar en una situación precaria. Ese es el menesteroso. Precariamente está viviendo. Podemos decir, está en necesidad de Dios, en necesidad de Cristo. Dice la palabra del Señor aquí, porque sacia al alma que está en situación precaria. ¿Lo puedo decir de esta manera? Hermanos, entonces en esta mañana podríamos evaluarnos y decir, ¿cómo está mi alma? ¿Estoy en precariedad? ¿Estoy necesitando una mejor casa, una mejor habitación? Y en este caso es espiritual, hermano.
Estoy necesitando que mi espíritu sea fortalecido. Yo creo que todos necesitamos. Porque estamos muchas veces en precariedad espiritual. Amén. Y dice la palabra del Señor: y llena de bien el alma hambrienta. Quiere decir que no vas a hacer. Y dice más: algunos moraban en tinieblas. Algunos moraban en tinieblas. Ahí aparecen los prisioneros. ¿Cuántos estaban prisioneros? Del vicio, del alcohol, de la codicia, de las concupiscencias. ¿Y eso que producía el tinieblas? Aparece la figura de los que estaban en tinieblas, dice, y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Y qué dice? Por cuanto fueron rebeldes. ¿Cuántos rebeldes hay en esta mañana? ¿Por qué a veces estamos tan aprisionados, ¿cómo podemos pensar? Tan apocado, tan sin fuerza, tan desanimado? Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo de la iglesia. Para la gloria de Dios. Dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Sí? Cayeron más abajo. Pero ahí se recordaron de quién. ¿Qué hicieron? Usted fíjese que en las 4 situaciones del errante, del prisionero, del insensato y de los sacudidos por la tempestad aparece algo claro: clamaron al Señor, pidieron ayuda, suplicaron, gimieron ante la presencia de Dios. Y Dios actuó. La bondad de Dios se hizo manifiesta. Dice la palabra aquí: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de las sombras de la muerte, y que dice, y rompió sus prisiones. ¿Cuánto entienden esto? Muchos dicen, hay cosas que todavía no, el Señor rompió. No te sientas atrapado, no te sientas frustrado. El Señor ya rompió las cadenas, esas barras que te sostenían. Sos libre, somos libres. Dice, alabado la misericordia de Jehová. Vio que después de cada figura, la figura del errante, del prisionero, también dice alaba. Entonces, la alabanza tiene que ser de continuo en nuestras vidas. Porque el alma que no alaba se entristece. Dice la palabra de Dios: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos, acá aparecen los insensatos. Acá no hay ni un insensato, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está en la tierra prometida. Estos estaban por entrar, estos estaban llegando. Amén. Es otra la situación de cada uno de nosotros, porque estamos en la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel, de olivares, de vides escogidas. Aleluya. ¿Cuándo se encuentran en esa tierra?
Y dice la palabra de Dios: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y aparece nuevamente la fórmula que dice la palabra de Dios: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y aparece algo tan hermoso, hermano. Envió su palabra. Envió su palabra. Amén. Mire, si Dios no hubiese enviado su palabra a mi vida y a su vida, estaríamos todavía en prisiones, todavía estaríamos errantes, todavía estaríamos prisioneros. Pero Dios envió su palabra. Dice la palabra aquí: envió su palabra y los sanó. Mire la cualidad de la palabra: sana, purifica, santifica. Dice la palabra de Dios: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alabado sea el nombre del Señor. Nuevamente, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Y aparecen los que descienden al mar, los que son sacudidos por la tempestad. Amén. Por eso yo hoy la introducía y me recordaba cuando la tempestad de ese río sacudió esa pequeña barcaza. Amén. Antes y ahora también los pecadores, antes de salir, fuera cual fuere su creencia, lo primero que hacen es orar, es rezar, como algunos dicen, es encomendarse, como algunos dicen. Amén. Se encomiendan y dicen: Señor, ayúdame, porque cuando salgo a este mar, dependo de ti. Porque cuando el mar está tranquilo, está todo bien, pero cuando se levantan las olas, aleluya. Pero cuando se levantan las olas, iglesia, y todo permitido por Dios, iglesia, todo permitido por Dios, hermano, hermano, cuando se levanten las olas, cuando esa barcaza se empieza a mover, al único que podés encomendarte es a la gracia y misericordia de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios: porque los que descienden al mar en naves y hacen negocios de las muchas aguas. ¿Qué quería decir? Que su vivir dependía de la pesca, dependía de entrar ahí y traer sustento. Ellos, miren lo que dice la palabra de Dios: ellos han visto, hacen negocios de las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en la profundidad. ¿Por qué? Porque en el día de la tormenta solamente Dios los pudo librar. Amén. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo iba en una nave y el ángel se le apareció y le declaró lo que iba a suceder? Que no iban a aparecer, pero esa nave quedó destruida. Pero ellos pudieron llegar a buenos puertos. Ellos se salvaron. Quiero que entiendas en esta mañana que la tempestad, iglesia, tu dependencia es de Dios, es del Señor, es de Cristo. Dependemos solamente de Él. Porque ¿sabe que estos que se encomendaron a Dios, estos que conocían las profundidades, que conocían las tormentas, sabían que en ese momento no importaba su habilidad, no importaba su conocimiento, porque no podían sujetar el navío? Solamente la mano poderosa de Dios los podía hacer volver a puerto seguro. Aleluya.
Dice entonces, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Todo lo que sale ahí no sirve. Y dice la palabra, entonces claman a Jehová en su angustia y los libran de sus aflicciones. Cambia la tempestad. San Mateo, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? San Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Aleluya. ¿Cuántos están pasando tal vez en esta mañana? Y dice la palabra de Dios que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Señor está durmiendo. ¿Y qué dice? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Dios nos prepara para ese momento. En esta mañana. Y dice la palabra del Señor. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Qué seguridad nos da su Señor. Él es el que calma la tempestad. Él es el que tiene el poder para calmar. Pero ¿sabe qué? Hay algo. Se encontraron en la mano. ¿Qué nos da seguridad? Estar en el Señor. Eso nos provee seguridad. Dice la palabra de Dios, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar obedecen. Aleluya. Tal vez la tempestad parece tan tremenda, hermano, pero el Señor está con nosotros. La providencia de Dios veía yo interesante. Dios tenía todo estructurado, todo preparado. Todos los que un día salieron para el norte, para el sur, iban a volver. Y Dios tenía todo bajo su control. Observamos cómo, y con esto vamos terminando. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de Salmos encontramos a Job. Capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Pasaron 41 versículos para que Job pudiera hacer esta declaración. Pasó tormentas, desiertos, inseguridades, hasta la desconfianza de sus amigos, hasta ser juzgado por sus amigos. Pero llegó a este momento, dice, por tanto yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y háblame, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Dice la palabra, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz hermanita, mi ira se encendió contra mí. Pero yo observaba en el versículo 10, mire lo que dice la palabra de Dios, y quitó Jehová la aflicción de Job. Amén. Lo sacó de la tormenta. Amén. Y dice, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que le habían sido de Job. Amén. Hermanos, qué tremendo. Nos ponemos de pie. Exaltados el nombre del Señor. Amén. Alabados el nombre del Señor. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. En esta mañana doy toda la gloria a Cristo, porque sé que en un tiempo era errante, era prisionero, era insensato, y fui sacudido, y tal vez seré sacudido por la tempestad. Pero ¿saben qué? La bondad de Dios está a favor de mi vida.